Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 13. Capítulo 22, versículo 13 del libro del Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, una vez más que tu palabra sea, Señor, revelada a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, conocer la verdad para ser libres, Señor. Libres del engaño, de la mentira, libres del miedo, del terror, de la confusión. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestra alma y quede impresa en nuestro corazón, Señor, para que produzca el fruto, Señor, del conocimiento, el amor que edifica, el amor que perdona, el amor, Señor, que dirige, Señor, nuestros pasos y nuestra alma a tus verdes prados y aguas tranquilas, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta tarde, y te pedimos que nos asistas, Señor, que seas tú hablando hoy, Señor, para podernos enseñar y nosotros ser esos aprendices, Señor, atentos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 22, versículo 13 de Apocalipsis dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, era necesario que en medio de toda esta circunstancia que mueve a los pensamientos de los seres humanos a especular, y más a los cristianos, a especular sobre esta situación que estamos viviendo y hacer conjeturas e interpretaciones totalmente erradas de la circunstancia por la que estamos pasando, diciendo cosas totalmente desfasadas del propósito y la voluntad de Dios, poniendo fechas al fin del mundo, diciendo que el Señor viene ya. Sí, el Señor viene ya, lo dijo desde hace 2000 años, viene ya. Pero recordemos que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él no existe el tiempo. Y en medio de estas circunstancias y todo lo que escuchamos y leemos por internet, la radio, la televisión, incluso predicadores y pastores que empezamos ya a poner fechas para la caducidad de la creación, de el fin de los tiempos. El escatón, que se llama teológicamente. El escatón, que es el fin de todo lo que tus ojos y mis ojos ven. Y eso a veces, cuando el pueblo, aunque sea creyente, no tiene la verdad, se llena, en lugar de gozo, se llena de miedo, de incertidumbre, de duda. Eso ha sucedido durante todos los siglos, desde el principio, cuando empezó la iglesia primera en el primer siglo. Ellos también creían que el Señor ya venía. Y muchos, creyendo eso en su corazón, dejaron de hacer todo porque el Señor ya venía. ¿Para qué se iba a trabajar? ¿Para qué estudiar? Para nada, no, ya no hagamos nada, el Señor ya viene. Tanto que el apóstol Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Y les dijo a los de la iglesia: y los que vienen a la iglesia a participar de la cena del Señor, primero coman en su casa, les dijo. Porque pasa que la cena del Señor no es como la hacemos nosotros, que es un pedacito de pan y una copita de zumo de uva. Eran banquetes, era un buffet completo. Entonces, claro, vamos a comer a la iglesia hoy, no cocinemos porque el Señor ya viene. Todas estas circunstancias se han venido realizando durante todos los siglos en la historia de nuestra fe, de la vida cristiana y de la iglesia. Y cada vez que hay un acontecimiento que mueve al mundo, empezamos los creyentes también, que no tenemos el conocimiento, que no nos hemos discipulado, que no hemos profundizado en la palabra del Señor, a tener ese mismo temor, esa misma incertidumbre, ese vacío en el corazón de saber qué es lo que va a pasar.
Miren, mis amados hermanos, Jesús es el Señor de la historia, amén. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, que Él está encargado del propósito y está encargado del proceso de toda la historia de la humanidad. Amén. No es una pandemia lo que va a acabar el mundo, no. No es una enfermedad, pandemia han habido durante todos los siglos. En el siglo XVIII fue diezmada la población europea por esa enfermedad que se llamaba la dama española, que era una peste también. Diezmó la población europea. Claro, pero es que la palabra dice que vendrán pestes y vendrán terremotos y vendrán sitios. Sí, pero lea más abajito y dice el Señor, pero todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque esos acontecimientos de los terremotos, de las pandemias, de las enfermedades, son parte de la historia, parte del devenir, del avanzar de la historia de la humanidad. Las guerras, han venido guerras desde que empezó el hombre después del Edén. Terremotos, enfermedades, siempre ha sido igual. Entonces, las señales, ¿por qué? Porque hay una curiosidad intensa en el ser humano, y estaba también esa curiosidad en los discípulos de Jesús que le dijeron: ¿cuándo vendrá el fin, Señor? Por favor, dinos cuándo. ¿Cuándo será esto? Y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones. Eso está en la sola potestad de mi Padre, dijo. Ni los ángeles del cielo saben la hora ni el día. Y el error de nosotros es empezar a poner fechas y empezar a hacer interpretaciones, no interpretaciones, sino más bien especulaciones de lo que la Biblia no dice. En torno al escatón de los tiempos hay 4 doctrinas fundamentales que están en la Biblia. Cada una es la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, la resurrección, el fin de los tiempos y también los destinos eternos. Son las 4 doctrinas que están en la Biblia que se refiere al escatón, al final de los tiempos. Hoy queremos ver un poquito cómo es la segunda venida, que es con la que la gente especula. El Señor ya viene, ya se va a acabar todo esto. Mire esta enfermedad, mire lo que está pasando. Todos los tiempos ha pasado igual, lo mismo. Entonces, la venida del Señor. ¿Cuál es el error que cometemos? El error que cometemos es no saber ver la segunda venida, relacionarla con la primera venida. Amén. El Señor ya vino hace 2000 años, ¿cierto? Hace 2000 años empezó el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin y llevan 2000 años en el tiempo del fin. Si, ¿cuándo empezó el tiempo del fin? Hace 2000 años, cuando Cristo vino, nació, vivió, murió en una cruz y resucitó. Ahí empezó el tiempo del fin, la dispensación de la gracia. Los apóstoles pensaban que ya era. La segunda generación y la tercera generación de los apóstoles también pensaban que ya venía el Señor. Y así hasta hoy que estamos aquí. Y entonces, ¿cuándo viene? No sabemos. Puede venir ahorita, puede venir en la noche. Él dijo: vendré como ladrón en la noche. Nadie lo sabrá. Para sorprendernos. Esta segunda venida, que en la primera venida dio las señalizaciones de lo que iba a pasar, porque dijo: el cielo se oscurecerá, se abrirán las tumbas. Se abrieron las tumbas, dice Mateo, que cuando el Señor murió, se abrieron las tumbas y resucitaron los muertos, que es lo que pasará cuando Él venga por segunda vez. Pero es que ese mismo Señor, el mismo Señor que vino hace 2000 años, el mismo Señor que vive en nuestro corazón, es el que va a venir. Amén. ¿Por qué tenemos que tener miedo?
si Él está lleno de gloria, de poder, de autoridad, pero también está lleno de amor y misericordia. Amén. Así que no nos asustemos. No hay razón por qué. Leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios, porque palabra profética más segura tenemos, la palabra del Señor, que tiene que ser como antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Amén. No nos llenemos de argumentos, no nos dejemos llenar de argumentos, de interpretaciones falsas, que orientan al pueblo a temer, a que la gente tenga una relación con Dios lleno de miedo. La relación con Dios no puede ser con miedo, tiene que ser con gozo, con amor. Amén. Entonces, el Señor tiene el proceso histórico de la historia, del ser humano. Y finalmente el futuro está en sus manos. Y la eternidad está en sus manos. Por eso Él murió en una cruz. Entonces, cuando Él dice las señales, no está diciendo que las señales apuntan a una fecha. No. Ni les estaba diciendo a los discípulos que estas señales serán el modo interpretacional o el modo de interpretación para cuándo vendrá el Señor. No. Las señales simplemente está diciendo que son las señales que estarán marcadas en todo el devenir de la historia del ser humano por la caída que tuvo el ser humano de la presencia de Dios. Mire, cuando pasó en el jardín del Edén lo que pasó, no solo el hombre quedó afectado, quedó afectada toda la creación. Todo lo que nuestros ojos ven quedó afectado por la desobediencia de un solo hombre, Adán. Todo quedó totalmente imperfecto. Era perfecto y quedó totalmente imperfecto, lleno de rebelión. Por eso la obra de la redención que la vino a hacer Cristo todavía no se completa. Está incompleta, y por eso dijo que Él completará la obra que empezó un día. ¿Y cuándo se completa entonces? Cuando Él venga por segunda vez. Se completará la obra de la redención. Amén. Él vendrá, va a venir porque Él lo dijo. Y cuando Él dice, lo hace. Amén. Pero estas no son las circunstancias. No sabemos cuándo vendrá. Algunos en sus interpretaciones hablan del hombre de iniquidad, hablan de la apostasía y hablan de las enfermedades como señales indubitables de que Jesús viene. Dice en una de las cartas que la iniquidad ya está operando desde el tiempo que Cristo vino. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento el diablo estaba, miren, en los cielos. Es que hay 3 clases de cielo según la Biblia. El cielo que nosotros respiramos es parte del cielo. Lo que nosotros respiramos es parte de un primer cielo. El segundo cielo es la estratosfera donde van los aviones. Y el tercer cielo es donde está Dios. Eso era lo que interpretaban ellos. Los demonios y Satanás están en ese cielo donde los aviones están allí, en la atmósfera, en las regiones celestiales. Eso es. Cuando Satanás miró que Jesús enviaba a los discípulos de 2 en 2 a predicar el evangelio, él que estaba tan campante allí, porque si ustedes recuerdan en el libro de Job, le dijo el Señor, ¿dónde andas? ¿Qué haces? Y él dijo, de rodear la tierra. Estaba tranquilo y andar por ella. Rodeaba la tierra y andaba por ella, no tenía nada que hacer, el hombre ya estaba perdido. Pero cuando miró que Jesús envió de 2 en 2, dice que descendió como un rayo Satanás. Dijo, aquí se me está formando un problema. Y desde ese momento ya no volvió a subir, está aquí en medio, en la potestad del aire, cerrando los ojos, poniendo incredulidad, diciendo mentiras, mandando dardos de fuego para que afecte a nuestra fe, a nuestro avance en la fe del Hijo de Dios.
Y Él está allí haciendo su obra sistemática para que la iglesia no crezca, para que la iglesia se lleve siempre en problemas, en divisiones. Esa es su obra, porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Estaba tranquilo, pero el evangelio y la iglesia le trajeron problemas, y entonces se apersonó de ese problema. Pero el Señor, que nos dio la autoridad a la iglesia de ponerlo en su lugar, en el lugar que le corresponde, que nos dio esa autoridad a nosotros, porque nos dio las llaves de la vida y de la muerte. Amén. Cuando tú crees en Cristo, Él te da la llave de la vida y de la muerte. Porque de tus palabras y de tu boca sale vida o muerte. Cuando eso empezó hace 2000 años, Satanás ha venido trabajando, poniendo la incredulidad, el miedo, el terror, y más que todo, el pavor que hay de saber que Cristo viene. Y la iglesia dice que se goza de saber que Cristo viene. No que tiene miedo, sino que se goza. Por eso, Maranata, ¿no? Eso significa, Cristo viene y estamos felices de que Cristo venga. ¿Pero cuándo? No sabemos. No lo sabemos. Entonces, esas señales simplemente están diciendo que el mundo siempre estará en ese círculo, que siempre pasará lo que está pasando y lo que ha pasado siempre. El hombre está en su naturaleza caída, expuesto a todo, y lo mismo la naturaleza. Hasta que el Señor venga y todo lo que nuestros ojos vean sea destruido. Entonces no hay miedo realmente, no hay circunstancia que nos hagan dudar, ni que nos apunten a una fecha específica de que esto se va a acabar. ¿Que tendrá que acabarse? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. El error más grande es poner fecha. El error más grande es interpretar los acontecimientos como si fuesen acontecimientos que se señalan fechas exclusivas, donde el terminar y el escatón empieza ya en la circunstancia de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en los libros de Pedro, que cuando todo esto acontezca, los cielos caerán sobre la tierra, imagínense. Los astros, las estrellas se chocarán unas a otras. Es el fin del todo. Pero que no una enfermedad o una pandemia o un terremoto o una granizada o una helada o un tsunami puedan señalar que Cristo viene. Eso siempre ha pasado, pasa y pasará. Amén. Amén. Eso tiene que darnos la tranquilidad. ¿Qué es lo único que nos dijo el Señor? Estad preparados, nada más. Estad preparados como si Cristo el Señor viniera ya, hoy. Estad preparados. Preparados en la fe. Preparados en el avance de la fe, en el crecimiento de la fe, en el aprendizaje de la palabra del Señor. Preparados para conocer las verdades que nos hacen libres y vivir en esa libertad que Cristo nos da, en ese gozo. Amén. Amén. Y hay una buena noticia, que antes de que pase eso tan terrible, porque imagínese usted que las estrellas y los cielos, todo eso se empiecen a chocar, los planetas, y eso debe ser terrible. Usted y yo ya no estamos aquí. Porque antes de eso, la iglesia será llevada, levantada. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo mortal se volverá en cuerpo inmortal. Esa es la gracia, esa es la obra redentora del Señor, que nosotros no vamos a estar en ese momento. ¿Por qué? Porque hemos creído en el que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Nunca crea que Él va a venir ya como un juez así bravucón y lleno de ira, no.
Él sigue siendo el mismo Jesús, lleno de amor, de misericordia, pero claro, ya no vendrá como cordero, sino vendrá como león, el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, que estas palabras nos hagan a nosotros comprender un poco sobre qué es lo que va a pasar en el escatón, en el final de los tiempos. Son mencionados en el libro de los Hechos cuando dice que nosotros no nos toca saber las fechas ni los momentos, que es una sola potestad, la potestad del Señor. Entonces, en la primera venida de Jesús hay la inauguración del reino. Amén. Vino Jesucristo, vivió, murió y resucitó, y se inaugura la iglesia, se inaugura el reino de Dios. Y en la segunda venida, entonces vendrá también la consumación de todo, que es donde se completa totalmente la obra redentora de la cruz. Cuando todo se acabe y todo hombre, toda mujer, todo niño y todo anciano sabrán del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que le aceptó, gloria a Dios. Y el que no le aceptó, condenado totalmente por la eternidad. Amén. Pero nadie puede decirle al Señor, no, a mí nadie me dijo nada. Nadie me predicó. No, llegará el momento en que todo el mundo sabrá del evangelio, conocerá de las buenas noticias. Que por todo el mundo se ha orado, para que nadie pueda justificarse y decirle, Señor, a mí nadie me dijo nada. En ese momento, y solo en ese momento, es cuando el Señor irrumpirá la historia, y como dice la Biblia, todo ojo le verá. Y no por internet, No, eso es que yo oí predicar a un pastor que dijo que como ahora había internet, entonces todo ojo lo va a ver, porque lo va a ver por internet, por Facebook o por YouTube. No. Le veremos todo el mundo. ¿Y cómo será eso? Claro, Él va a romper el velo que no nos deja ver. Los que tienen el don de la visión saben eso. Se rompe este velo, se rompe esta velo que solo vemos lo material, se rompe el velo material y empezamos a ver lo espiritual. Y ahí es donde todo ojo le verá. En la dimensión espiritual. Donde no hay 3 dimensiones, hay 14 dimensiones. Y más. Por eso cuando Jesús resucitó, ¿qué pasaba? Que entraba con las puertas cerradas. Aparecía en medio de los discípulos sin saber de dónde. Ese es el cuerpo que tú y yo vamos a tener después de que el Señor complete la obra redentora. Porque Él será fiel en completar todo lo que Él ha prometido. Amén. Entonces no tengamos miedo, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar. No nos llenemos de dudas, de incertidumbre. Simplemente estemos preparados. Leamos la Biblia, oremos al Señor. Vamos a la iglesia, unámonos en oración, hagamos intercesión. Intentar que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, nuestros pensamientos. Estar preparados para que en cualquier momento que el Señor venga, le digamos, aquí estoy, heme aquí, Señor. Amén. Amén. No le diga, todavía no, Señor, todavía no, otro poquito. Entonces, esta escatología, esta inauguración y la consumación de los siglos, todo esto es lo que se llama el escatón. Estamos en el escatón, estamos en el final de los tiempos. Tú y yo estamos en la generación del final de los tiempos. Amén. Amén. Y llegará el final individual o colectivo. Individual si morimos y colectivo cuando venga el Señor. Amén. Cada uno que muere se enfrenta ya frente a frente, cara a cara con el Señor Jesucristo. Muere y despierta su realidad espiritual. No se queda dormido en una tumba, no, despierta inmediatamente y le ve cara a cara al Señor si creyó en Él. O verá cara a cara a Satanás si no creyó en Dios. Que esas son las dos situaciones que la Biblia nos presenta.
Bendito sea el Señor, que el Señor nos convenció, amén. Que el Señor nos sedujo, que el Señor insistió muchas veces para que nosotros creamos. Porque cuánto han orado por nosotros, cuánto nos han invitado a una iglesia, cuántas veces. Es la pura misericordia del Señor. Él insiste las veces que sea porque Él quiere que todos seamos salvos. Amén. Entonces, teniendo cada verdad de la palabra del Señor, ni aumentando ni quitando, porque ese es el error, que a veces le aumentamos a la palabra y le hacemos decir lo que la palabra no está diciendo. O le quitamos para argumentar nuestros propios propósitos y nuestras propias interpretaciones. Entonces, el Señor es el Señor de la historia. Jesús, en Él está el principio y el fin. Solo Él sabe cuándo vendrá, en qué momento interrumpe e irrumpe en la historia de la humanidad y empieza esa segunda venida. Amén. Nosotros la esperamos por fe. Los profetas del Antiguo Testamento solo daban señalizaciones porque ellos no sabían que iba a venir primero como cordero y después como león. Ellos solo sabían que iba a venir y que eso era el final. Por eso dice el Señor, el día del Señor vendrá, dice. Y cuando venga el día del Señor, todo se acabará. Decían los profetas de antaño. Porque ellos tenían una visión plana. Por eso nosotros somos privilegiados. Porque estamos viviendo estos tiempos donde la misericordia es infinita. Donde el amor nunca se acaba. El amor de Dios es inagotable. Estamos viviendo los mejores tiempos de la fe. Amén. Tenemos libertad para cantar, predicar, para orar. Así que aprovechemos este momento, aprovechemos este tiempo que el Señor nos da para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que, mis amados hermanos, el tiempo del final, la fecha, nadie la sabe. Si ustedes escuchan por ahí que digan en tal fecha, en el año tanto, se va a acabar el mundo, olvídese. Nostradamus o cualquier astrólogo y brujo podrán decir, pero nunca un creyente que conoce la verdad de Cristo. Amén. El Señor no puso fecha de caducidad. Solo Él en su propia potestad sabe cuándo se va a acabar todo. Y dice que Él acortó los tiempos para que todos nos salvemos. Porque llegarán momentos donde el amor se enfriará, dice. Habrá indiferencia total. Habrá toda clase de males. Apostasía total. Por eso el Señor dice que ha cortado esos tiempos para que la iglesia pueda avanzar y conquistar corazones y almas para Cristo. Por eso nosotros, la iglesia, tenemos que ser ese centro, esa comunidad donde se transpira el amor de Dios. Amén. No nos olvidemos de eso. La indiferencia no puede caber en el pueblo de Dios. La frialdad. ¿Qué más puedo decir? Cosas que traemos como personas, pero que el Señor las cambie y podemos, en ese proceso que estamos de la fe, avanzar, crecer y madurar en el amor de Dios. Amén. Entonces estamos en medio de los últimos tiempos, somos parte del escatón del Señor, somos parte de ese tiempo final. Estamos ya, pero todavía no. Empezó hace 2000 años. ¿Cuántos años vendrán? No sabemos. Puede ser un día, 2 días, una semana, un mes, años o otros 100 años. Solo el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Porque así en su sola potestad Él ha querido hacer esta obra redentora. Ustedes y yo sintámonos privilegiados de que le conocemos. Amén. Que estamos siendo parte de la historia de la fe. Amén. Que estamos siendo parte del libro de la vida.
que usted y yo estamos siendo parte de ese reino maravilloso de los cielos. Que aunque vivimos en la tierra, ya no somos de esta tierra. Amén. Me dijo un día un hermano, es que yo creo en los extraterrestres. Dije, Cristo es extraterrestre. Sí, sí, sí. Yo también soy extraterrestre. ¿Cómo así? Dijo. ¿Sí? La Biblia dice que aunque yo estoy en el mundo, yo no soy de este mundo, yo soy extraterrestre. Y Cristo también es extraterrestre. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ángeles y ejército de ángeles vinieran a defenderme, pero mi reino no es de este mundo. Él no vino para ser declarado rey de una nación o de un continente. Él vino para ser declarado rey de los corazones que creen en Él. Amén. Y ese es el reino de los cielos, el gobernar de Dios en los corazones de los hombres, del ser humano. Y en ese sentido tenemos que vivir nosotros. Que los acontecimientos, que las señales, que las señales que están ahí, que son evidentes, nunca nos hagan perder la visión y la misión que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Eso fue lo que les dijo el Señor a los discípulos. Que pase lo que pase, el propósito de Dios es definido, claro, y nunca cambiará. Amén. Que pase lo que pase, terremotos, pandemias, lo que sea, Dios cumplirá su palabra, sus promesas, y hará lo que tenga que hacer para completar la obra de la redención a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces no nos llenemos de dudas, de argumentos, y sigamos nuestra vida gozándonos de saber que Cristo es nuestro Salvador. Gocémonos, alegrémonos, vivamos en completa certidumbre de que Dios está en el control de todo. Amén. Ahora, como les decía cuando empezamos a abrir la iglesia, porque ahora me he enterado que hay iglesias que todavía no abren por el miedo, pero nosotros estábamos que abríamos, porque predicar el evangelio es lo urgente. Yo quería ver cara a cara a mis hermanos, claro, pero con prudencia. Amén. Por eso las mascarillas, por eso el gel. Pero que estos cultos, estas predicaciones, todas estas semanas que hemos estado viniendo a la iglesia, hayan quitado ese miedo que pudo contagiar nuestro corazón en este proceso que hemos vivido. No tiene por qué haber miedo, mis amados hermanos. El miedo es contrario a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ser prudentes no es tener miedo. Ser prudentes es cumplir con las normas que estipula el gobierno o la sanidad pública. Pero claro, yo con las normas que están, ¿puedo ir a la iglesia? Claro que sí. Puedo reunirme, hablar del Señor, alabar al Señor, porque aquí es donde vamos a dar la batalla. Aquí es donde vamos a librar la guerra, para que el Señor tome más el control y todo esto pase. Amén. Que el Señor fortalezca la salud de aquellos que están enfermos y de los que van a estar enfermos, pero que pase como tenga que pasar, fortalecidos en el Señor. Amén. O como dijo el apóstol Pablo, entonces usted enferma y yo no enfermo. Todos enfermamos. Y según esta enfermedad, todos tienen que pasar por ella. Solo estar preparados con la fe, con la esperanza
el amor y con la prudencia. Amén. Así que, mis amados hermanos, dejemos el miedo a un lado, dejemos esas especulaciones que no tienen ningún fundamento bíblico y vivamos en el gozo del Señor, agradecidos con el Señor por despertar cada mañana. Amén. Por poder estar aquí. Y los que han partido, ellos tendrán mucho más gozo todavía, porque ellos saben más de Dios que todos nosotros y que todos los que estamos aquí en la tierra. Ellos simplemente han certificado todo lo que ellos creyeron aquí en la tierra y están en el gozo de su Señor. Amén. Los que han partido de una u otra manera, en enfermedad, en accidentes, están allí con el Señor. Cumplieron su parte, cumplieron aquí en la tierra con vivir en la fe del Hijo de Dios y están ahí en la gloria por la eternidad. Ellos están felices. Y nosotros aprendamos a vivir esa felicidad, el gozo de nuestra salvación, y que el miedo no nos invada, que la incertidumbre no toque nuestro corazón. Amén. El pueblo de Dios tiene que vivir por certeza y convicción. Certeza y convicción, que eso significa fe. Certeza y convicción. Así que la verdad del Señor vaya derribando en nosotros cualquier argumento, cualquier duda, cualquier dardo del enemigo que haya trabajado en nuestra mente, en nuestro corazón. Seamos prudentes, tengamos en cuenta las normas siempre, pero nunca tengamos miedo de alabar al Señor en comunidad como pueblo de Dios. Amén. Nunca tengamos miedo de venir a la iglesia. Usted tiene que ir a un supermercado, va, porque el hambre es así que hace perder el miedo. Pero entonces, ¿por qué tiene miedo en venir a la iglesia? No, aquí está el Señor, el Espíritu Santo. Y Él hará lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Y Él sabrá de nuestras necesidades, de nuestra carga, de nuestro agobio. Y cada palabra va en esa función, en ese objetivo, de que pueda ser la provisión que nosotros necesitamos para ser bienaventurados aquí en la tierra. Amén. Así que, mis amados hermanos, no hay fecha de caducidad. Dios no ha querido ponerla. Él en su propia potestad vendrá cuando Él quiera. Así que ni nosotros ni nadie tenemos que poner fechas que no las hay en la Biblia. Mire la Biblia y no hay ninguna fecha. El Señor no dice en el 2020, no dice. No hay fechas. Para el Señor no existe el tiempo. Él viene de la eternidad y va a la eternidad. Nosotros estamos aquí de paso, sí, como forasteros, como peregrinos en este mundo, pero cumpliendo un propósito, porque sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. Eso es, mis amados hermanos. Así que esta pandemia que nos ha llenado de tantas cosas, que ha cambiado incluso nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nunca cambie nuestra forma de amar al Señor y de dejarnos amar por Él. Amén. Él es Dios y Él tiene el poder y la autoridad para acabar con esto en un segundo, con una sola palabra. Amén. Así que esperemos en el Señor, porque sus palabras son buenas, porque sus palabras son de vida, son de sanidad, son de prosperidad. Amén. Creámosle al Señor, vivamos en Él, continuemos en esa búsqueda, en esa profundidad de la palabra de Dios.
conociendo sus pensamientos y conociendo lo que Él quiere de nosotros. Amén. Entonces no nos olvidemos de eso, mis amados hermanos. Las señales están ahí no para poner fechas, sino para que entendamos que ninguna señal nos cambie el propósito, la misión y la visión que tenemos en Cristo Jesús. Que estemos donde estemos y como estemos pronunciando el nombre de Cristo. Amén. Si estamos en el hospital con el COVID, pues ahí estamos. Y decirle al otro que está al lado: Cristo te ama. Una vez, y yo les contaba esto y con esto terminamos, yo tuve una manifestación a las 3 de la mañana. Yo quería sentir lo que los demás hermanos sentían en la iglesia, el temblor, la caída. Yo le decía: Señor, yo quiero sentir eso, porque no sentía. Pero yo temblaba para no dejarme de los otros. Como no temblaba, entonces yo temblaba, yo hacía el temblor para que me miraran que yo también temblaba. Porque ¿cómo interpretaban? Que el que no temblaba estaba en pecado, Entonces tocaba temblar, todo el mundo temblaba. Pero yo le decía al Señor: Señor, yo quiero sentir de verdad eso. Y el Señor, como es, no me lo hizo sentir en una iglesia, ni en el culto. Me lo hizo sentir a las 3 de la mañana en mi cama. Y empecé a temblar en la cama. Yo dije: me voy a morir. Llévenme al hospital. No podía subirme al coche porque temblaba. Cuando llegué al hospital se me pasó. Dije: ya me siento bien. Claro, mi esposa enojada porque estaba en embarazo. ¿Usted qué hace perder el tiempo? Le dije: no, Dios tiene un propósito. Es que quería que le compartiera a aquellos que están ahí. Me puse a compartirle la palabra. Y ahí me di cuenta de que ese temblor era lo que yo había pedido al Señor. Pero como no fue en el culto, no fue en la iglesia, pensaba que me estaba muriendo, pero era un temblor espiritual. Dios rompe los esquemas, amén. Él rompe los esquemas humanos, los esquemas religiosos, y nos sorprende siempre. Cristo viene, hermanos. Él viene y estamos felices de que Él venga. Pero solo Él sabe cuándo viene. Así que vivamos como si viniese todos los días, hoy, mañana, pasado. Amén. Preparados en la función que Él nos ha puesto, en la credulidad, en la certeza y la convicción que la palabra del Señor nos da. Y que todo lo demás, el Señor en su sola potestad lo cumpla. Amén. Cuando Él quiera y con quien quiera. Así que, mis amados hermanos, dejémonos de, como dice el apóstol Pablo, de cuentos de viejas y de fábulas que no edifican en nada, y vayamos a la palabra que tiene ciencia y inteligencia, que es la palabra de Dios. Amén. Usted, cuando oiga o escuche algo raro, vaya a la Biblia, confronte, contraste lo que usted ha oído con la palabra de Dios. Y si aún así queda alguna duda, llame al pastor, llame a un hermano que sepa que le puede aportar algo a esa duda, a esa pregunta, a ese interrogante que ha creado en su corazón. Porque muchas palabras van a llegar a nuestro oído. Muchas cosas, muchas doctrinas. Muchas doctrinas incluso desviadas, que no tienen nada que ver con la edificación del pueblo de Dios. Y todo eso tenemos que nosotros filtrarlo con la verdad de Cristo. Amén. Así que yo creo que nos queda un resto todavía y muchas generaciones para que el Señor venga. Así que no nos olvidemos de las responsabilidades que tenemos. Amén. Que no seamos como los del primer siglo, que no querían ni trabajar
que ya no querían cocinar, que no querían hacer nada porque el Señor viene ya. Ya han pasado 2000 años y el Señor ahí está esperando que todos crean en su palabra. Amén. Gocémonos y alegrémonos. Sepamos vivir en la fe del Hijo de Dios, con alegría, relacionándonos correctamente, equilibradamente con el Dios de los siglos. Amén. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos, Señor. Sabemos que tú eres el Dios de la historia, el que creó todo lo que nuestros ojos ven. Y solo tú sabes, Señor, cuándo y de qué manera todo lo que se ve se acabará. Pero hoy, Señor, estamos aquí para que nada ni nadie, ninguna circunstancia, ningún acontecimiento, por grande, espantoso que sea, Señor, nos quiten la misión y la visión que tenemos por causa de nuestra fe. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que toda incertidumbre, todo miedo, todo temor de hombre, infundido por las mentiras y los engaños, por las falsas doctrinas, Señor, queden fuera, desarraigado de nuestro corazón. Señor, estamos felices y agradecidos cada día, Señor, de saber que tú eres nuestro Rey, nuestro único y suficiente Salvador. De saber, Señor, que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, que somos tuyos y pertenecemos a tu reino, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Gracias, Señor. Gracias por tu obra maravillosa. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes. Y será un acontecimiento maravilloso, Señor, majestuoso. Pero vendrás cuando tú quieras y tengas en tu sola potestad venir, Señor. Mientras tanto, Señor, hoy estamos aquí, no perdiendo de vista nuestro presente, nuestro día a día, para vivir, Señor, como si vinieses ya, responsabilizándonos, Señor, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, haciéndolo todo como para ti, Señor. Nuestros trabajos, nuestras familias, todo como para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por todas las cosas que nos has enseñado y que nos sigues enseñando, Señor. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Solo en tus manos están los tiempos. Y en ti, Señor, está la potestad de gobernar la historia y los acontecimientos de la historia, de nuestra historia, Señor. Quita el miedo, Señor. Quita la duda. Desarraiga de raíz, Señor, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, Señor. Solo queremos tu verdad, la verdad que nos hace libres, la verdad que trae sanidad, libertad, gozo y paz. Esa es la verdad que viene de ti, Señor. Porque lo que tú das nunca añade tristeza. Lo que tú das nunca añade miedo. Lo que tú das añade gozo, paz y justicia en el corazón del ser humano. Muchas gracias, Señor. Completa esta obra maravillosa y grandiosa, Señor. La obra redentora, Señor. La redención total
de toda tu creación, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a vivir aquí en la tierra, siempre buscándote a ti, siempre, Señor, viviendo en la fe del Hijo de Dios. Llénanos de ti en esta noche, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu. Danos, Señor, el descanso, el reposo, la paz, el gozo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven, te necesito.